Ponte la camiseta. Put your t-shirt on. Ciclos. The cycles. Estamos bajo esa serie. That is the series we're under. Yo quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, I want you to go to Nehemiah 4, versículo 6. verse 6. Después de que Nehemías y el pueblo de Dios After Nehemiah and the people of God enfrentaron oposición, had opposition, podemos ver we can see que el pueblo seguía persistiendo. that the people of God continued going forward. Había algo diferente en Nehemías, There was something different in Nehemiah, algo que no tenía Esdras, el escriba, something that Esdras, the writer, did not have, algo que no tenían los profetas que llegaron primero. something that the prophets that came first did not have. Había algo diferente en este líder. There was something different in this leader. Nehemías 4:6. Nehemiah 4:6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, At last the wall around the entire city was completed, hasta la mitad de su altura, to the half of its height, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. because the people had worked with enthusiasm. La muralla estaba terminada hasta la mitad de la altura. The wall was finished to half of the height. Sin embargo, However, cuando Sanbalat, when Sanballat, Tobías, Tobiah, los árabes, the Arabs, los amonitas, the Ammonites, los asdodeos, the Ashdodites, se enteraron de que la obra progresaba, learned that the work was progressing que estaban reparando las brechas and that the breaches en la muralla de Jerusalén, in the wall of se Jerusalem enfurecieron. were being repaired, they were angered. Va a haber gente que no va a estar contenta con lo que Dios está haciendo acá. There's going to be people that are not going to be happy with what God is doing here. Va a haber gente que tal vez nunca usted vea. There's going to be people that maybe you never see, Gente que no es de Dios. people that are not from God. Pero nosotros ya sabemos lo que Cristo es en la cruz. But we already know what Christ did in the cross. Nosotros ya sabemos que nuestro Dios es poderoso. We already know that our God is Nosotros ya sabemos powerful. que Dios es nuestro libertador. We already know that God is our Nuestro Redeemer, sanador. our healer, Oh, el Rey de Reyes y Señor de the Señores. King of Kings and Lord of Lords. Versículo 9. Verse 9. Así que oramos So we prayed a nuestro Dios to our God y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. and posted guards in the city day and night to protect us. Entonces el pueblo de Judá Then the people of Judah comenzó a quejarse. began to complain. Los trabajadores se estaban cansando. The workers are getting tired. Los escombros que quedaban por sacar son demasiados. And the rubble that remained to remove is too much. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. We can never build the wall on our own. Hace unos versículos leímos A couple of verses that we read, que estaban con entusiasmo. they were excited. Habían pasado una oposición They had passed an opposition y dijeron, and they said, ya la hicimos, hermano. we're good. Esta carne ya se asó. This meat is ready. O el arroz ya se coció para que no se me sientan los puertorriqueños. Or the rice is cooked so the Puerto Ricans don't feel bad. Y estaban celebrando con entusiasmo, And they were celebrating excitedly. pero de repente But all of a sudden, viene otra oposición más fuerte. another opposition stronger came. Y dice que ellos empezaron a declarar con sus labios And it says they started to declare with their lips que ellos jamás podrían construir la muralla por su propia cuenta. that they could never build that wall on their own. Y había cierta verdad en eso, And there was a certain truth in that, porque ellos no estaban haciendo ahí su voluntad, because they weren't doing their will in that place. porque no era con su propia fuerza, Because it wasn't with their own era strength. con la fuerza del Señor. It was with the strength of the Lord. La obra de Dios no es con nuestra fuerza. The work of God is not with our strength. La obra de Dios no es con ejército. It's not with armies. La obra de Dios es a través de su Santo Espíritu. It's through His Holy Spirit. Si nos esforzamos Yes, we put in the effort a sacar adelante a la familia, to bring our families. trabajamos todos los días We work para que nuestra casa tengan comida. so our home has food. Y cuando hay un día difícil en el trabajo, And when there's a difficult day at work, no dejamos de trabajar. we don't stop Bueno, lo working. mismo es en la obra de Dios. What's the same thing in the work of Lo God? mismo es en el matrimonio. The same thing in the matrimony. Hay cosas que no hemos logrado en el matrimonio There's things that we haven't accomplished in matrimony
porque no hemos tratado bien lo que tenemos. because we haven't treated right what we have. El Señor está esperando The Lord is que waiting demos gracias por lo que tenemos. so that we can thank Him for what we have. ¿Falta armonía en casa? Is there lacking harmony at home? Da gracias a Dios por tu esposo. Let's thank the Lord for our husband, Da gracias a Dios por tu esposa. for our wife. Tus hijos están rebeldes. Are your children rebellious? Da gracias a Dios por tus hijos. Thank the Lord for your children. Y Dios te dará la sabiduría And God will give you the para wisdom sacar de esa rebeldía a tu hijo. to take your children out of that rebellion. El versículo 10 del capítulo 4 de Nehemías Verse 10 of 4 in Nehemiah. dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Then the people of Judah began to complain. Los trabajadores se están cansando. The workers are getting tired. Cuando nos cansamos haciendo las cosas de Dios, When we get tired in doing the things of God, cuando nos cansamos en nuestro matrimonio, when we get tired in our matrimony, cuando nos cansamos en la escuela, when we get tired in school, cuando nos empezamos a cansar y a quejar de la vida, when we start to complain and get tired of life, quiere decir this means que se nos está acabando el oxígeno. that the oxygen is ending. Hoy en día estamos en medio de una pandemia, Nowadays, we're in the middle of a pandemic, la pandemia del COVID, the pandemic of COVID, y la gente empieza a sufrir por falta de oxígeno. and people start to suffer because they don't have enough oxygen. Bueno, en la vida del cristiano, Well, in the life of the Christian, la falta de oxígeno espiritual, missing oxygen spiritually, el cansancio espiritual, spiritual tiredness, viene por falta de oxígeno espiritual. it's because you're lacking oxygen spiritually. Palabra de Dios, The Word of God, oración al cielo. prayer to the heavens, La oración the prayer abre las puertas. opens doors. ¿Cuál es el problema en tu casa? What is the problem in your house? Escríbelo Write it down y órale al Dios Todopoderoso. and pray to the Almighty God. Ve directamente Go a directly Él. to Him. Pide apoyo de oración, Ask people to pero no join dejes de you. orar tú. But don't stop Si praying tú no estás yourself. orando por lo que estás esperando, If you're not praying for what you're waiting for, no esperes que Dios te lo entregue. don't wait for God to give Hay it que to hablar you. con el jefe. We have to Y el speak with jefe the se llama boss. Jesucristo And de the boss Nazaret, is Jesus Rey Christ de of reyes y Nazareth, Señor de señores. King of kings and Lord of lords. Entonces, cuando hay mucha oposición, So when we have a lot of opposition, viene el cansancio. tiredness comes. Eso pasa en el ministerio. That happens in the ministry, trabajo. at work. Nos olvidamos de quién viene nuestro socorro. We forget who is coming to help Te lo us. digo porque a mí me ha pasado. I'm telling you this because it's happened to me. Han pasado desafíos en esta congregación. We've come through challenges in Yo this recuerdo hace 3 congregation. años y medio, I remember 3.5 years ago, enfrentamos un desafío grande. we came through a huge challenge. Y yo estaba aquí casi 24/7, And I was here 24/7, literalmente. literally. Y yo me estaba cansando And I was tired porque lo estaba haciendo con mi fuerza. because I was doing it with Con my mi strength, sabiduría. with my wisdom. Ahora ya no lo hacemos así. Now we don't do it like Ahora lo that. hacemos con su fuerza. Now we do it with His con su strength, sabiduría. with His Y wisdom, estamos viendo mejores resultados en And el we nombre are seeing poderoso de Jesús. better results in the powerful name of Jesus. So, cuando hay oposición So when there's opposition y no estamos conectados con Dios, and we're not connected to God, llegan las quejas. complaints come. Nunca podremos, We'll never do it. jamás lo lograremos. We will never be able to do it. Es mucho trabajo It's too much work. y nuestras palabras son espíritus. And our words are spirits. Y lo que decimos muchas veces se cumple. And what we say many times comes to be. Muchas veces tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo. Many times we have more faith for the negative than for the positive. Y en el reino no es así. And in the kingdom, it's not that way. Muchas veces decimos, nos apresuramos en hacerlo, no era el Many- tiempo de Dios, Many times we say we rushed into it. It wasn't God's time. no era el Kairos. It wasn't Kairos. Si fuera el tiempo de Dios, ya nos hubiese ayudado. If it would have been God's time, He would have helped us already. Ustedes saben lo que Nehemías, You know what Nehemiah, después de haber viajado días, after traveling days, después de haber viajado
bastantes kilómetros o millas. After traveling many kilometers or Dice, miles. no había avión, no había carros, Remember, there was no planes, no cars. era en caballo. It was in horseback. Ustedes saben lo que Nehemías le hubiese dicho si fuera latino. You know what Nehemiah would have Un said if he was latino Latin? bravo. An angry Latin. ¿Cómo que dicen que no se va a poder? What? You're saying that we can't do this? Camino como charro por venir a ayudarles a ustedes. Nehemías hubiera dicho, trágatelos tierra. Y así He lo would have hubiera said- usted encontrado, así como esa fotografía que ven ahí. He would have said, soil, gall them up. O tal vez Nehemías hubiese dicho, Or maybe he would have said, oh my God, Dios mío. con razón la ciudad está en ruina hace más de 100 años con esta gente aquí. No wonders this city is going to ruins with all these people here. Si usted es nuevo, no, hermano. Iron Man no era Nehemías, esto es solamente una fotografía, ¿ok? If you're new O here, sea, pues, estoy Iron Man aclarando eso. porque is not Nehemiah's. This is just a picture. I'm clarifying El this. pastor ve película, hermano. Ay, hay que orar más por el pastor. Pastor watches movies. Oh no, we have to pray more for him. Usted sabe muy bien que Moisés fue un gran líder. You know very clearly that Moses was a good leader. Moisés oró Moses prayed, y él a través de la unción que Dios había puesto sobre él, and through the anointing that God had placed over him, provocó que la gloria de Dios descendiera he provoked the glory of God to descend, y se abrió el mar. and the sea opened. Literalmente se abrió el mar. Literally, the sea opened. La oposición venía a tratar de matar al pueblo de Dios. The opposition was coming to try to kill the people of God. Y Dios le dice, levanta las manos. And God said, lift up your Y hands. Dios lo guió para que se abriera el mar. And God guided him for the sea to be open. ¿Cuánto cree usted que le hubiese durado esa satisfacción How long do you think that satisfaction would have lasted al him? pueblo de Dios? The people of God, Vieron con sus propios ojos they saw with their own eyes cómo se abrió el mar. how the sea opened. Vieron con sus propios ojos They saw with their own eyes cómo el mar se tragó a los egipcios. how the sea swallowed the Egyptians. Yo no sé cuánto, a mí me hubiera durado meses y no años esa satisfacción, hermano. To me, it would have lasted me years and months. Es más, yo lo leo y me siento una satisfacción. Wow, Señor, cómo me hubiese gustado estar ahí. I read this and I feel a satisfaction and say, wow, Pero Lord, I nomás wish I para ver was que there. abrieras el mar, no 40 años en el desierto, le digo. Just in the sea, though. I don't want to be in the desert for 40 years. Éxodo 14:31. Exodus 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, When the people of Israel saw the great power that the Lord had unleashed against the Egyptians, se llenaron de temor reverente delante de él. they were filled with awe before him. Entonces pusieron su fe en el Señor Then they put their faith in the Lord y en su siervo Moisés. and in his servant Moses. Las cosas estaban suaves, Things were going good. había temor de Dios. There's fear of God. Incluso en el capítulo 15, versículo 1, Even in the chapter 15, verse 1, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. then Moses and the people of Israel sang the following song to the Lord. Cantaré al Señor I will sing to the Lord, porque ha triunfado gloriosamente. for he has gloriously triumphed. Arrojó al mar al caballo He threw the horse y al jinete. and the rider De into the nuevo. sea. Once again, Si Moisés hubiese sido latino, if Moses was Latin, en lugar de decir eso, diría: instead of saying that, he would have said, echó a la mar y los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. huh? So, la gloria estaba ahí, andaban en fuego. So the glory was there. They were in fire. Diga conmigo, pero, Say it with me, dígalo, pero, but 3 días después, 3 3 días, days later, Tres. 3 days, dice el versículo 23, verse 23 says, cuando llegaron al oasis de Mará, when they reached the oasis of Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. they couldn't drink the water because it was too bitter. Por eso llamaron al lugar Mara, That's why they called this place Mara, que significa amarga. which means bitter. Entonces la gente se quejó Then the people complained y se puso en contra de Moisés. and turned against Moses. ¿Qué vamos a beber? Le What are we going reclamaron. to drink? They demanded.
Pusieron su fe en Dios y en su siervo Moisés. They put their faith in God and their servant Moses. Lo honraban. They honored him. Y a los 3 días And 3 days later, se estaban quejando del siervo. they were complaining Se about the estaban servant. They're complaining. ¿Dónde quedó la fe y la reverencia a Dios? Where did the faith and reverence to God end? ¿De qué te has quejado últimamente con Dios? What have you complained about with God? Hermano, yo creo que nosotros como iglesia, Brothers, I think that us as a church, y lo trato de decir con la máxima humildad que yo pueda, and I try to say this humbly, hemos caminado la milla extra, we have walked the extra mile, especialmente en esta pandemia, especially in this para pandemic, ayudar no solo a la iglesia, sino a la comunidad local e internacional. so we can help not only the church but the community. Y si hay gente And if there's people que dice que nosotros no ayudamos a la gente, that say that we don't help people, venga, come. lo reto, venga, hable conmigo. I challenge you, come and speak to me. ¿Dónde quedó la honra al siervo de Dios Moisés? Where is the honor to the servant of God, Moses? ¿Qué hizo Moisés? What did Moses do? Clamó al Señor por ayuda. He called out to the Lord for help. No se puso a pelear con ellos. He didn't start fighting with them. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. The Bible says that Moses was the most tamed man in the earth. Dios hizo una nueva criatura de él. God made a new creation out of him. 40 años atrás él había matado a un egipcio de un coraje. 40 years ago, he had killed an Egyptian Y because he was tuvo un angry. encuentro con Dios y Dios lo hizo el hombre más manso sobre la tierra. And he had an encounter with God, and God made him the most tame man in Mucha the gente earth. confundía la humildad Many people y la confuse mansedumbre de Moisés the humbleness of Moses, y lo veía vulnerable y tal vez se burlaban de él. and they saw him vulnerable, and maybe they even made fun of him. Pero una vez más, But once again, dice la Biblia que Moisés clamó, the Bible says that Moses cried out, Señor, ayúdanos. Lord, help. Y el Señor le mostró un trozo de madera And he showed him a piece of wood, y el agua se volvió potable. and the water became drinkable. Una oración One prayer cambió la queja del pueblo. changed the complaints of the people. So, ora a Dios, no te quejes. So pray to God, don't complain. En medio de la prueba, ora a Dios. In the middle of the trial, pray to En God. medio de la persecución, ora a Dios. In the middle of persecution, pray to God. Te aseguro que hay muchas cosas I can assure you that there's many things que Dios no ha hecho por mí, that God has not done for myself porque no le he orado por esas cosas. because I haven't prayed for them, Pero he aprendido mi lección. but I have learned my lesson. Yo sé que viene el estrés, I know stress comes, tal vez viene la depresión, maybe depression, la opresión. oppression. Te olvidas de orar, You forget about praying. te preocupas más, You worry more. se te empieza a caer el cabello, Your varones. hair starts falling out. Pero si dobláramos rodillas But if we would kneel down y le decimos, Señor, and we say, Lord, haz algo, Padre, do something, Lord, todos los días, every day, yo te aseguro I can assure you que el Señor hará algo. that the Lord would Que do Dios va a something. hacer algo a través That de la God is oración. going to do something through the prayer. Dios no se va a quedar con nada. God is not going to keep anything. Aleluya. Hallelujah. Dice el versículo 11 Verse 11 says, del capítulo 4 de Nehemías. of 4 of Nehemiah, Mientras tanto, in the meantime, nuestros enemigos decían, our enemies were saying, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, before they know what's going on, caeremos encima de ellos, we'll fall on top of them, los mataremos kill them, y detendremos el trabajo. and stop the work. Los judíos que vivían cerca de los enemigos The Jews who lived close to the enemies venían y nos decían una y otra vez, would come and tell us over and over again, llegarán de todos lados y nos atacarán. they will come from everywhere and attack us. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, So I posted armed guards behind the lower parts of the wall. en los lugares más descubiertos. In the most open places, Puse a la gente por familias, I put the people by así como families, estamos aquí en el santuario, por familias, as we are here in the sanctuary, in para que families, hicieran guardia con espadas, so they can guard with swords, lanzas y arcos. spears, and bows.
Mientras revisaba la situación, As I reviewed the situation, reunía a los nobles I gathered the noble y a los demás del pueblo and the rest of the town y les dije, and said, no le tengan miedo al enemigo. don't be afraid of the enemy. Voltea a ver a tu familia y dile, no le tengas miedo al enemigo. Look at your family and say, don't be Póngase afraid de of pie the conmigo, enemy. iglesia, Stand por with favor. me, church, please. Dile, no le tengan miedo al enemigo. And say, don't be afraid of the enemy. Toma las precauciones necesarias, Take the necessary precautions, pero no le tengan miedo al enemigo. but don't be afraid of the No le enemy. tengan miedo al COVID. Don't be afraid of COVID. Mejor ten temor de Dios. Actually, be fearful Pon tu to mirada en God. el Señor. Put your eyesight on the Lord. Recuerden al Señor, Keep in mind quien es grande, the Lord who is great, glorioso, glorious, y luchen por sus hermanos, and fight for your brothers, por sus hijos, your sons, por sus hijas, your daughters, sus esposas your wives, y sus casas. and your houses. Cuando hay visión en la familia, When there is a vision in the family, cuando hay visión en el ministerio, when there is a vision in the ministry, no hay oposición que nos desanime. there is no opposition that can discourage La us. oposición se Opposition convierte en leña para el fuego de la visión. becomes wood for the fire for the vision. No me lo entendieron. You did not understand. La oposición se Opposition convierte en leña becomes firewood para echar más fuego so we can y turn para that que la fire, visión de la familia, and so that vision of the family, del ministerio, the ministry, del negocio that business se avive. will revive. Hay alguien hablando de lo que tú estás haciendo ahora. Is there someone speaking about what you're Dale doing? gracias a Dios. Let's thank the Quiere decir que Lord. estamos avanzando. That means that we're going Quiere forward. decir que algo bueno estás haciendo. That means that we're doing Que something hablen. good. Let them talk. Motívate para agradar a Dios. Be motivated to please the Lord. Termino con esto. I end with this. Yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Permanece en mí, dijo Jesús. It abides in me, says Jesus. Dice Juan 15:1. John 15:1 Yo says, soy la vid verdadera I am the true vine, y mi Padre es el labrador. and my Father is the wine Él dresser. cortará de mí He will cut from me toda rama que no produce fruto every branch that does not produce fruit, y poda las ramas and prunes the que branches están sin fruto that do not bear fruit, o que están secas or that are dry, para que den aún más. so they bear even more. Ustedes ya han sido podados You have already been pruned, y purificados por el mensaje que And- les di. purified by the message that I gave you. Hace unos días estábamos cortando en mi casa A couple days ago, we were cutting in my house un árbol que estaba demasiado grande a tree that was way too big. y yo veía a Carmelo And I would see that Carmelo cortando con una herramienta especial. was cutting with a special tool. Y yo tomé las tijeras porque a mí no me gusta estar sin hacer nada. And I took the scissors because I don't like to do nothing. Y empecé con las tijeras. Ta, 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 ta. And I started with the scissors. Carmelo es de Puerto Rico, si usted no lo conoce. Carmelo's from Puerto Rico, if you don't ¿Pero know. qué te pasa, chico? What's wrong with you, man? Y según yo le estaba ayudando, And supposedly I was helping pero him. él me enseñó que en lugar de ayudarle, yo estaba matando al árbol, hermano. But he showed me that instead of helping, I was killing the tree. Y me dice, cuando hay una rama seca, And he said, when there's a dry branch, tenemos que cortar el árbol we have to cut the tree cerca close de una rama que esté viva. in a branch that's alive. Esta está muerta, la That one corto is donde está dead. viva. We're going to cut it where the live Y one de is. esa manera el árbol vuelve a crecer And ahí. in that manner, the tree is going to continue growing there. Así que de esa misma manera, So in that same way, tú tienes que empezar a cortar de tu vida you need to start cutting from your life las ramas que están muertas, the branches that are las dead, cosas que son the tóxicas, things that are las toxic, cosas que no edifican, those things that don't make you para que nuevas stronger. cosas Dios empiece a hacer en tu vida. So God can do new things Vamos in a your life. cortar lo que estorbe We're going to cut that is para que bothering Dios us. empiece a hacer en mi casa So God can lo que start aún doing no in he my hecho, house what He still hasn't porque yo done, no he tomado because I have not la taken decisión the decision de
cortar con esas relaciones tóxicas, of cutting those toxic con esas cosas que relationships, no me llevan a la santidad, those things that don't take me to con holiness, esas cosas que no edifican. those things that don't make me stronger. Y no habrá oposición, And there will be no opposition. no habrá oposición There will be no que opposition. pueda más que mi Dios. They can take more than my Yo God. hago lo que me toca I do what I need to do, y Dios hace el resto. and God does the rest. Cuando nuestros enemigos se enteraron When our enemies realized de que conocíamos sus planes that we knew their plans y que Dios mismo los había frustrado, and that God Himself had stopped them, todos volvimos a nuestro trabajo all of us returned to our work en la muralla. in the wall. Cuando el enemigo te ve enfocado en la misión, When the enemy sees you focused on the en la mission, visión, in the vision, se dará cuenta they would realize que tú ya entendiste that you have quién understood es Dios en tu vida who God is in your life, y que tú eres de esos que cree que todo es posible en and el that Señor. you are one of those that believes that everything Levanta is las possible in the manos al Lord. cielo. Raise your hands up to the heavens Dile, Señor, tú eres mi escudo, and say, Lord, you are my shield. tú eres mi fortaleza, You are my fortress. tú eres mi gloria, You are my glory. tú eres el que me levanta a mí, You are the one who tú lifts me levantarás up. mi cabeza. You will lift up my head. No habrá envidia que me detenga, There will be no jealousy no that habrá can stop me. oposición que me There detenga. will be no opposition that Oh. can stop me. Oh, gracias, Padre. Thank you, Father. Yo te doy gloria y I honra. give you glory and honor. En los últimos 10 años In the last 10 years, hemos pasado como familia we have gone through as a family por muchos procesos by many processes, y todos han sido difíciles, and all of them have been difficult, pero todos nos han bendecido. but all of us have blessed. Dios ha formado nuestro carácter. God has formed your character. Es más, mira, Look, Dios sabe God knows que puede contar conmigo that He can count with y me con mi familia, and with my family, porque us, estamos locos por Él, because we're crazy porque for haremos Him, lo que Él nos pida que hagamos. because we will do whatever Lo He que sea. asks, whatever He Él does. sabe que puede He contar con knows nosotros. that He can count on us. La pregunta es, The question is, ¿Él puede contar contigo? can He count Si on tu you? respuesta es sí, If your answer is yes, gloria a Dios. glory to God. Si tu respuesta es no, If your answer is no, ordena tu casa, tidy up your home. ordena tu casa. Tidy up your home. Y Dios extenderá tus años. And God will extend your Y years. Dios va a extender, And God will extend. He He will tu extend tiempo sobre esta your tierra. time upon this earth. Vamos, dile, Señor, Come, let's say, Lord, tú puedes contar you conmigo. can count on me. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aleluya. Hallelujah.